la política termina atentando contra la prosperidad. Y esto, ¿cómo se ve claramente? En Argentina es un lugar para entender esto a nivel mundial, el epicentro para entenderlo, porque ningún país tiene la decadencia que tiene Argentina. Argentina pretende tener un Estado benefactor a nivel de países nórdicos, pero con una generación de riqueza, un PBI per cápita de un quinto. Es una situación muy compleja, nunca vista. En lo peor los argentinos siempre batimos récords. Argentina entra en el 9º default. Es récord mundial, ningún país tiene 9 default. Creo que estábamos primeros con 8 compartiendo el escalón más alto del podio con Ecuador. Y ya lo pasamos. ¿Hay un momento concreto en que la política económica de Macri comenzó a torcerse o desde el comienzo estaba errada? Desde el comienzo. Yo participé de las reuniones del equipo económico de Mauricio Macri antes de que fueran elegidos y justo cuando subían el poder. Porque yo soy amigo de un ministro de este gobierno. Entonces me dijeron, Diego, vos sos uno de los mejores macroeconomistas del país, no podés estar afuera, nos tenés que ayudar, tenés que participar del andamiaje del armado del plan económico. Tenés que venir a las reuniones porque después no podés caer como un paracaidista. Y yo realmente como economista libertario, austríaco, a mí el poder me seduce cero. Como no creo en las políticas públicas, no me atraen en absoluto, pero él me lo pidió, fui. Entonces le di mi diagnóstico. Y ellos me dieron el suyo. Un diagnóstico totalmente equivocado el de ellos, tanto en la esfera fiscal como en la esfera monetaria. Guarda, al mismo tiempo te digo que lo que ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, que del liberal no ha tenido nunca nada en estos 4 años. El gobierno de Mauricio Macri es una socialdemocracia poco inteligente, torpe, mal formada y arrogante, bien a lo argentino. Entró en asociación, yo voy a decir una frase que es una metáfora, en una asociación ilícita con el FMI. O sea, el FMI se afilió al partido de Mauricio Macri. Porque, ¿qué quiero decir? Sin el paquete del fondo en el 2018, sin los 57.100 millones, pongamos en contexto, Argentina es miembro del FMI, es socio del FMI. A Argentina le correspondía como máximo un paquete de 33.000 millones de dólares stand-by a ser desembolsados a lo largo de 3 años. Y le dieron un paquete de 57.100 millones que el 80% fue financiado en el primer año y medio. Entonces vos te das cuenta que sin este paquete Argentina hubiera entrado en default y en hiperinflación en el 2018. Entonces, esto te permite visualizar que el problema de hoy en día en Argentina no tiene nada de político. Es 100% económico. Porque sin ese paquete habría entrado en default 2018, habría entrado en hiperinflación 2018 y no había PASO, no había elecciones, no había Alberto Fernández, no había Cristina, no había dichos de ellos, ni nada de política en el medio. ¿Esto qué te revela? Que este paquete del FMI, por eso en chiste digo ilícito, simplemente fue un paquete para evitar el default y la hiperinflación de manera de mantener con chances electorales al gobierno de Mauricio Macri y que se pudiera presentar
a elecciones en el 2019. O sea, fue un paquete de financiamiento partidario. Nos endeudamos todos los argentinos para que un determinado candidato se pudiera presentar a elecciones. ¿Cuáles son las causas más profundas de esta decadencia argentina? ¿Crees que hay alguna forma de revertir esta situación? Argentina es muy difícil. Inexorablemente Argentina se va a tener que pegar una piña macroeconómica ciclopia, histórica, que se la va a pegar, para ver si hay chances de revertir esta situación. Chances. O sea, es una oportunidad que se transforma en una posibilidad, no en una certeza. Porque, ¿qué sucede? Argentina tiene un enorme problema cultural, que estábamos hablando de record antes. Argentina, a nivel mundial y en la región, ha sido la primera en tender las redes en el siglo XIX de una educación pública extendida para toda la población. Esto que en los albores de nuestra nación fue un gran impulso, porque en los albores de nuestra nación fue liberal y nuestra nación creció muy fuerte en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros 20 años del siglo XX. De hecho, en todo ese periodo, Argentina tuvo un PBI per cápita en promedio del 95% del PBI per cápita de Estados Unidos. De hecho, en 1897 estuvimos primeros en el ranking de PBI per cápita del mundo. O sea, Argentina fue el país más rico del mundo. Y en todo, desde 1860 hasta 1920, siempre estuvo en los primeros 5, 7 puestos de PBI per cápita. Entonces, Argentina, en ese entorno liberal, fue generando riqueza. Es el que permitió que millones de españoles, millones de italianos vengan y pudieran tener la prosperidad que no tenían en Europa. Bueno, en ese marco, la educación pública extendida para todos, en ese marco filosófico, fue importantísimo. Pero ¿qué pasa? Después de 1920 se fue transformando eso y terminó siendo el vehículo fundamental para adoctrinar a la población en la religión del Estado. Los maestros y esa educación pública extendida terminó siendo un apostolado en el adoctrinamiento de la religión pública, de la religión del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Argentina tiene un gran problema cultural. Argentina es el país más colectivista, más populista de México a Tierra del Fuego. Entonces, esto crea un problema cultural endémico como en ningún otro lugar de la región y tal vez del mundo. Argentina es el peor país del mundo en materia de performance macroeconómica. Argentina hoy en día en dólares tiene un PBI per cápita menor que el de 1998. Quiere decir que en los últimos 20 años decreció, no pasa en ningún país del mundo. Entonces, ¿qué sucede? El argentino demanda populismo a gritos. El argentino cree fervorosamente en la religión del Estado. El argentino cree que debe haber un Estado que funcione como seguro a sus propios fracasos. Y esta religión colectivista, a ver, pongo una metáfora. En términos de religión del Estado, el argentino es un musulmán con túnica y barba hasta acá, con un turbante gigante. Entonces, y se inmola el argentino en pos de la religión del Estado. Se inmola y se viene inmolando igual que Al Qaeda hace 30, 40, 70 años. Entonces,
Esta religión colectivista daña en lo más profundo y lo más rico que tiene el ser humano, que es la capacidad de creer en sí mismo, en la capacidad y en la creencia de que uno tiene que salir adelante, prosperar por sí mismo, por su trabajo, por su esfuerzo, ahorrando para tener un futuro mejor. Si dejas de creer en todo eso, en pos de creer en el que dinamita todo eso, que es el Estado con su ejército de burócratas, terminás estando perdido. ¿Cómo crees que se puede acabar con el mal endémico de la corrupción? Fíjate qué interesante, hay un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra que la región latinoamericana es la región con más corrupción en el mundo. Este trabajo muestra que en Latinoamérica, desde México a Tierra del Fuego, o sea, el extremo sur de Argentina, se roban en promedio 4.4% del PBI. Se roban en promedio, uso palabras sencillas para que se entiendan. 4.4% del PBI. Para que tengas una idea, ese es el promedio del robo. En Argentina es lo que se gasta en educación en un año. Bueno, cuando yo te hablé del promedio, cuando mirás la radiografía de la región latinoamericana, vos te encontrás que donde menos se roba son países como Chile, como Perú, respectivamente se roban 1.8% del gasto público en Chile, 2.2% del gasto público en Perú. Del otro lado de la escala, donde más se roba en Latinoamérica, es en Argentina. Se roba 7.2% del PBI en gasto público. ¿Y cuáles son las fuentes? Los subsidios, la obra pública y el empleo público espurio, que es el famoso empleo público que genera el político, te dice, mira, yo te pago 100, no hagas nada, ni vengas a trabajar, quédate con el 20% de los 100 y a mí me devolvés el 80%. Los ñoquis. Los ñoquis en Argentina. Ahora lo interesante es, todo el mundo se llena la boca que hay que bajar la corrupción, ¿no? Hay que entender qué es la corrupción. La corrupción es un contrato ilegal entre un funcionario público y un empresario. El empresario quiere hacer negocios con el funcionario público. El funcionario público le puede ofrecer hacer negocios al empresario porque tiene la potestad de manejar un monopolio de un negocio a través del Estado y tiene la potestad de manejar recursos. Entonces, recursos públicos. Hay que entender de dónde salen esos recursos públicos. Un contrato corrupto entre un empresario y un funcionario público no es otra cosa que un contrato en el cual se trafica gasto público financiado con nuestros impuestos. Se trafican nuestros impuestos. ¿Y qué es? ¿Qué son los impuestos? Son un acto violento. Los impuestos son una violación a la propiedad privada. El Estado, con el ejercicio coercitivo de la violencia pública y el ejercicio coercitivo del monopolio de la ley y del castigo por si está fuera de la ley, te extrae violentamente y compulsivamente esos recursos. Y esto que estoy diciendo, la gente dice, ¿qué está diciendo capaz Diego Giacomini? O sea, eso no es así, qué exageración. No nos damos cuenta, porque hay un adoctrinamiento que lo vivimos desde chiquito y en forma creciente, desde que entramos a jardín de infantes. Y pasamos jardín de infantes, escuela
primaria, escuela secundaria, universidad. ¿Cuál es el adoctrinamiento? Hay un adoctrinamiento que es adoctrinarnos en la religión del Estado. Desde chiquito escuchamos que el Estado tiene que intervenir para solucionar inequidades, injusticias, elegir ganadores y perdedores para que en un todo seamos todos más ganadores y menos perdedores. Y esto es una patraña. ¿Y a dónde se ve lo que digo? Cuando vos analizás esta radiografía que te estoy comentando de Latinoamérica, de donde menos se roba es en Chile con 1,8, en Perú 2,2, y donde más se roba en Argentina con 7,2% del PBI, vos te das cuenta que en los países donde menos se roba, Chile y Perú, son los países que tienen menos gasto público y menos impuestos, menos presión tributaria. Por el contrario, el país donde más se roba en la región es Argentina, que es el país que tiene más Estado de la región, más gasto público, más presión tributaria. Entonces es sencillo. Si vos querés menos corrupción, que todos están de acuerdo, tenés que hacer que haya menos para robar. Y lo único que hace que haya menos para robar es que haya menos Estado, menos gasto público, menos impuestos, menos presión tributaria. Esto es muy claro. En el extremo, lo único que te asegura que no haya corrupción, al menos con nuestros recursos, es que no haya presión tributaria, no haya gasto público, no haya Estado. Para acabar, ¿qué se viene a partir de ahora tras las elecciones presidenciales del 27 de octubre? Va a subir el próximo gobierno, el nuevo gobierno, que, pongámosle nombre y apellido, va a ser Alberto Fernández. Alberto Fernández accede al poder con votos prestados. ¿Qué quiero decir? El poder lo tiene en primera instancia Cristina Fernández de Kirchner, en segunda instancia Axel Kicillof, que ganó por robo, por escándalo. O sea, cuando digo por robo, escándalo es por diferencia de votos, por 20 puntos porcentuales de diferencia, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, vive 1/3 de la población argentina y genera 1/3 del PBI de Argentina. Axel Kicillof fue compañero mío de secundaria, fue compañero mío de universidad, lo conozco. Axel Kicillof, a mí no me tiembla el pulso, tiene una visión marxista, tanto social como económica. O sea, él piensa que la Unión Soviética fracasó porque no había tecnología adecuada para que el policymaker diga cuánto hay que producir, cómo hay que producir, en qué cantidad y con qué calidad. Cortito, ¿no? Entonces, Alberto Fernández va a subir y no va a poder romper con esa alianza moral, filosófica, económica que lo lleva al poder. De hecho, sus principales referentes económicos, nombre y apellido, Emanuel Agis, Culfas, también compañero mío de la facultad, son tipos que adoran el Estado y que piensan que el Estado tiene que intervenir y que tiene que intervenir cada vez más. Entonces, ¿qué sucede? Van a ir por más colectivismo, van a ir por más intervención. Y esto acá, yo creo que van a ir con el famoso, vamos a poner nombre y apellido, van a ir por sistemas de tipo de cambio diferenciales, o sea, muchos dólares. Al campo no le van a poner muchas retenciones porque ya perdieron la batalla contra el campo en el 2008, pero le van a poner más retenciones encubiertas. O sea, a los exportadores le van a poner, me imagino yo, $1 baratito, bajito, que es en realidad una retención a la exportación encubierta. Al mismo tiempo eso les sirve para pisar salarios, para pisar precios de alimentos. Al mismo tiempo van a llamar a controles de precios y a una gran concertación nacional, donde empresarios y políticos y sindicalistas se sienten
a negociar precios, salarios, lo que venimos haciendo hace 70 años en Argentina. O sea, más decadencia. Si a esto lo ponemos con que Argentina va a terminar en el default más grave de la historia, porque estamos en default selectivo. Va a haber un default interno con las LELIQ imparables en el sistema bancario y van a dar un bonos, a cambio de la LELIQ, que es dar bonos por plazo fijo. Obviamente, como los argentinos somos populistas y amamos el trato desigual ante la ley, al que tiene depósitos a plazo fijo chiquitos, a eso el Estado, el Banco Central, le va a ordenar: señor banco, a ese páguele sobre la mesa. Si no tiene plata para pagarle, porque a usted banco le metió un bono, no se preocupe, le doy a la maquinita de la emisión monetaria y le doy redescuento. A los que tienen depósitos medianos, le doy un bono a cobrar a 2 años, invento. Y al que tiene depósitos grandotes, le doy un bono a cobrar a 4 años. ¿Ok? Eso te genera caída de la demanda de dinero, estrepitosa, rumbo a la hiperinflación. Del otro lado, la deuda argentina es impagable. Para que te des una idea, el próximo presidente, a valores de hoy en día, tiene que pagar vencimiento de deuda en sus 4 años por 50 puntos del PBI casi. Si tenemos en cuenta que y al FMI hay que pagarle 52.000 millones de dólares en la próxima presidencia y hay que pagar 150.000 millones de dólares en bonos, esto es impagable. Entonces, ¿qué se viene? Va a venir el próximo gobierno y va a decir: mira, el FMI no te puedo pagar, reprogramame los vencimientos. Eso es un default, porque si pateame los vencimientos más para adelante, pero no te voy a pagar más tasa de interés y no me aumentes el monto de capital, eso es un default, porque las acreencias del FMI en términos económicos te las estoy bajando. A ver, que yo te devuelva, para que se entienda, $100 a 4 años es menos que si yo te tengo que devolver $100 a 1 año. Te estoy metiendo la mano en el bolsillo. Y te van a decir: no, nos sentamos a dialogar en un diálogo voluntario. Es mentira. Te sentás a dialogar porque no queda otra, no tiene nada de voluntario. Entonces, ¿y cómo va a ser el diálogo? Bueno, FMI, si querés, vos nunca aceptaste en toda la historia, quita. Solamente Zimbabue, mirá la calidad de países que le estoy hablando, Zimbabue se retrasó por un tiempo en los pagos, pero después terminó todo en tiempo y en forma. Entonces Argentina va a plantear el primer default al FMI en la historia. Y le va a decir: ok, vos no aceptás que yo te defaultee, que yo te haga una quita a vos. Perfecto. La quita de los bonistas entonces va a ser todavía más grande. Y van a plantear un trade-off entre quita al FMI, quita a los bonistas. Y los bonistas van a tener que afrontar muy probablemente un haircut mayor que la reestructuración del 2005. Esto, del otro lado, default que avanza, default en el mercado interno, más default al FMI, más default a los bonistas. Un banco central que está quebrado hace mucho tiempo y que esta política del gobierno actual lo está quebrando cada vez más el default interno del plan Bonex por las de líquido de depósitos, tenés default más hiperinflación. La demanda de dinero se te va a caer al piso. Y esto te genera, por un lado, hiperinflación, en la economía real, desplome de la economía real. Te va a implosionar el nivel de actividad. La pobreza y la indigencia te van a saltar a niveles récord. Del otro lado, el empleo se te va a caer estrepitosamente. El desempleo también te va a aumentar a niveles récord. Y ese PBI de Argentina, en esta situación, en dólares, que vamos a tener que ir a un equilibrio de tipo de cambio real de un dólar muchísimo más caro, como la deuda es en dólares, el peso de la deuda, el
debt overhang, te va a implicar un costo de capital altísimo, te va a implicar una tasa de crecimiento muy pero muy negativa, y esto te hace que la actividad económica de Argentina, que viene el año pasado al menos 2,3, este año 2019 va a cerrar peor que el año pasado, no sé, entre menos 2,5, menos 3, no sé. El año que viene va a ser peor. O sea, el año que viene Argentina va a tener en el 2020 más inflación que en el 2019. Argentina va a tener mucha más recesión, más crisis que en el 2019. Las variables socioeconómicas van a estar muchísimo peor que hoy en día. Y todo esto tiene un origen, que es el problema moral filosófico argentino, que es el amor por el colectivismo, el amor por el Estado, el amor por el populismo. Y el año que viene vamos a tener más de todo eso. Con esta piña macroeconómica que se viene, se abre la oportunidad, que es lo que estamos hablando. La coalición que va a ganar tiene una disputa interna, que es peronismo por un lado versus cristinismo, camporismo, la cámpora, que es el movimiento juvenil detrás del cristinismo, que dependiendo cómo se resuelva esa interna, puede ser todo mucho peor o se puede abrir una interna de prosperidad, de esperanza y tal vez de que mejoren las cosas. Si esa interna se dirime en favor del peronismo, luego de toda esta crisis que Argentina va a tener, hay chances que se hagan algo en alguna medida, descarto que en toda su dimensión no, pero hay alguna posibilidad que haya reformas estructurales en alguna medida de las que se tiene que hacer. Yo creo que hay chances, se va a surgir la oportunidad de que Argentina deje de tener el Banco Central y deje de tener el peso y política monetaria, que mientras que la tenga, está condenada al fracaso. Porque ningún sistema económico puede funcionar con una moneda que los agentes económicos desprecian. Ningún sistema económico puede funcionar sobre una moneda en la cual la gente no ahorra. Por lo tanto, una moneda en la cual no va a haber crédito. Por lo cual es cortarle la cabeza a la inversión, a la acumulación de capital, al crecimiento, a la prosperidad. Ahora bien, si se gana, esa interna la gana Cristina Fernández de Kirchner y el camporismo, no lo sé. Yo creo que toda esta decadencia argentina se va a intensificar. Y se va a intensificar en forma importante.